¿Cómo están? Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de Prepa Abierta Guanajuato. El sistema es Preparatoria Abierta Guanajuato. Mi Prepa San Luis en Facebook. El centro de asesoría de San Luis de la Paz, Guanajuato, por supuesto. Continuamos capítulo 6, módulo 2. Es el riesgo de una crisis de las deudas externas europeas. Vamos a ver ahora Europa. Comenzamos pues con la lectura del material. Es el material que se puede conseguir en Google Drive, lo encuentran en la página de Preparatoria Abierta Guanajuato y es fácil, las ligas están muy claras para que sigan el enlace y de ahí pueden descargar todo el material que necesitan. Hablando de libros, guías y algún otro material complementario, lo encuentran ahí. En 2007, en el sistema financiero de Estados Unidos, estalló la crisis del subprime market. Se trata de un sector muy particular del mercado inmobiliario estadounidense cuyos mecanismos reguladores fueron eliminados por el gobierno a principios de los años 90 del siglo XX. Sin regulaciones, los agentes financieros ofrecieron acceso a la propiedad privada de la vivienda a sujetos sujetos sin o con muy poca capacidad de crédito. Como era muy grande el riesgo de no recuperar los intereses o el capital principal de las hipotecas sobre las propiedades inmobiliarias, las instituciones financieras establecieron tasas de interés muy por encima de las que rigen el crédito inmobiliario normal. Siendo muy grande el número de personas sin los recursos suficientes para acceder al crédito inmobiliario regular, el mecanismo tuvo un enorme éxito. Las ramificaciones de las instituciones financieras estadounidenses en Europa hicieron posible la extensión del mecanismo a países como Alemania, Francia, España y Gran Bretaña. Muy pronto las instituciones financieras europeas reprodujeron el mecanismo y el acceso a la vivienda para personas con muy poca capacidad de crédito. Parecía un gran logro de política social en esos países fuertemente afectados por el desempleo, el subempleo y la pérdida de poder de compra de amplios sectores de la población. Sin embargo, conforme se acumulaban las hipotecas de riesgo, las instituciones financieras decidieron comerciar con ellas. Las transformaron en títulos de valor, securities en inglés, y las pusieron en el mercado de compraventa. Dado el interés elevado pagado por los sujetos de las hipotecas, los títulos hipotecarios de riesgo generaban rendimientos superiores a los obtenidos mediante otras operaciones en el mercado financiero y fueron muy demandados por los agentes financieros. Ahora bien, como sucede cuando la demanda supera la oferta de un bien o servicio, el precio de dichos títulos rápidamente entró en una espiral especulativa que fue interrumpida abruptamente cuando los deudores empezaron a verse masivamente imposibilitados de seguir pagando las hipotecas. Sin rendimientos extraordinarios, la demanda se redujo drásticamente y con ella los precios de los títulos hipotecarios en Estados Unidos en 2007 y en Europa en 2008. Es importante que entendamos este primer párrafo en donde nos habla precisamente nuevamente de la ley de la oferta y la demanda, que si bien en un principio nuestro material nos decía que no es todo lo que sucede, que finalmente los actores son los que pueden gobernar ese sistema, pues yo insisto en que los actores son los que demandan o los que ofrecen. En ese sentido, desde mi punto de vista, un punto de vista muy simple, muy minimalista, pues estamos sujetos a esa misma ley de oferta y demanda todo el tiempo. Entonces nos dice pues que se ofrecieron hipotecas, ya algo comentábamos muy superficialmente de las hipotecas en módulos, capítulos anteriores, temas anteriores. Y bueno, nada más es de que le pongan un poco de atención y entendamos lo que nos está diciendo. La escala de los créditos incobrables y la extensión geográfica del subprime market sí tiene una B ahí, pusieron en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero internacional. Entre 2007 y 2008 en Estados Unidos quebraron alrededor de 50 bancos e instituciones financieras.
El impacto sobre el mercado de valores fue inmediato y se decía que el riesgo era una crisis más profunda que la Gran Depresión en 1929. El gobierno se vio obligado a respaldar a instituciones financieras como Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac y AIG. En septiembre de 2008, la Reserva Federal estadounidense anunció la compra de títulos hipotecarios de riesgo por un valor total de 1.250 millones de dólares. En Europa, los gobiernos también se vieron obligados a rescatar las instituciones financieras, so pena de un colapso económico. Esto de so pena quiere decir, bueno, si no lo hacen, el riesgo del colapso económico es muy grande, muy alto, y posiblemente se suceda si es que no interviene por ahí los gobiernos. Continúo. A mediados de 2010, el Fondo Monetario Internacional consideraba que el costo de la crisis financiera equivalía a un 27% del Producto Interno Bruto de las economías avanzadas, alrededor de 8.750.000 millones de dólares, más del 200% del Producto Interno Bruto de las economías en desarrollo. Permítanme, dije 200, es 2% de las economías en desarrollo. Aproximadamente 245.000 millones de dólares. De los países pertenecientes al G20, es decir, la búsqueda de ganancias extraordinarias y rápidas por parte de una exigua minoría de agentes financieros costó 8.995.000 millones de dólares, equivalente a 15.49% del Producto Mundial Bruto. Los gobiernos nacionales han desembolsado el dinero necesario para cubrir las pérdidas derivadas de los excesos cometidos por los agentes privados. Sin embargo, el costo real será transferido no solo a los contribuyentes de los países afectados por la crisis, sino a toda la humanidad. Aquí hay cosillas que entender, que poner atención. Nos dice agentes privados y luego nos dice que el costo será transferido a los contribuyentes. Aquí lo vimos en México con el llamado Fobaproa, que era el rescate bancario, si lo recuerdan también, y se criticó mucho por los medios en donde dice que los particulares debían dinero, el gobierno, en este caso se habla de los bancos, dice estamos en riesgo de quiebra, el gobierno les paga esa deuda, es decir, compra los títulos, paga lo que los contribuyentes deben, compra los títulos, y entonces la deuda se vuelve pública. Ya ahora es el gobierno el que debe, ya no es un particular, ya no es un banco el que debe, sino que ahora es el gobierno el que debe. Aquí en México se especuló, se analizó, se mencionó que había sido un mal manejo de los bancos, que habían sido problemas de corrupción. Y bueno, tendríamos que entrar muy a fondo a estudiar todo esto para ver un poco más la realidad, o quizás para enterarnos de que efectivamente hubo malos manejos y bueno, una serie de cosas. Otra anotación aquí, otra observación es donde dice las economías de desarrollo tienen superíndice 5 y el G20 tiene un superíndice 6. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que buscar entre las anotaciones que vienen en el material en donde aparece ese superíndice, y entonces el superíndice ya nos va a indicar a qué se refiere eso. Ejemplo, el grupo de los G20 es el foro más importante de cooperación entre las áreas más relevantes de la agenda económica y financiera internacional. Reúne a las economías avanzadas y emergentes más importantes del mundo. El G20 está integrado por 19 países miembros y la Unión Europea, que en su conjunto representan cerca del 90% del Producto Interno Bruto Mundial, el 80% del comercio global y 2/3 de la población total. Entre sus objetivos se encuentran 1. La coordinación de políticas entre sus miembros para lograr la estabilidad económica mundial y el crecimiento sostenible. 2. La promoción de regulaciones financieras que permitan disminuir el riesgo y prevenir nuevas crisis. Y 3. La reingeniería de la arquitectura financiera internacional. Bueno, ya tenemos por ahí lo que es el grupo de los G20, lo que se refiere el G20 con este superíndice 6 que decía por aquí en comentario anterior.
El impacto de la crisis financiera de 2007 a 2008 se extendió a todo el mundo bajo múltiples modalidades. Sin embargo, hacia fines del 2010, los gobiernos de la Unión Europea todavía no se recuperaban de los estragos provocados por ella y ya se encontraban frente al riesgo creciente de las deudas externas que han necesariamente aumentado como consecuencia de los paquetes de rescate financiero de las instituciones afectadas por la crisis de 2008 a 2009. Aquí viene otra parte, dice deudas externas. Entonces estas deudas que tenían estos países, estos particulares, las compra el gobierno, ahora es el gobierno el que las debe, y finalmente esto se transforma en deuda externa. Hasta aquí con este capítulo. Continuamos, sección 12, la Unión Europea y la amenaza de una crisis de las deudas externas 2010-2011. Será para la próxima entrega. Ha sido un placer, ha sido un gusto. Saludos, por favor denle me gusta, suscríbanse y sobre todo, muy importante, sus sugerencias en la zona de comentarios, sean tan amables. Es la lectura, pequeños comentarios del módulo 11, material del sistema de preparatoria abierta Guanajuato. Mi nombre es Juan Antonio.